estaba distraído. Pues no, entonces oigo que me llama mi padre, Javier, un grito. Cuando me di la vuelta, ya vi que un elefante pues se me caía encima. El niño que fue enterrado por un elefante en un circo viene al plató de Refugio Zabala a contarnos cómo sobrevivió, y es una vida que verdaderamente hay que verlo y escucharlo para creerlo, para ver cómo Dios actúa a través de las personas. Queridos amigos de Refugio Zabala, ya sabéis que tenéis aquí un refugio para tiempos convulsos en el que vais a encontrar a Dios, porque es el único protagonista y es el único sentido de este canal de YouTube, en el que ya somos casi 100.000 familiares del Refugio Zabala. Tenemos esta noche con nosotros a una persona excepcional, una gran persona, que es sacerdote de Cristo, y que se llama don Javier Baura, al que voy a dar ahora mismo la bienvenida al plató de Refugio Zabala. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José María. Bueno, la verdad que es un verdadero placer y una gran providencia contar con usted aquí en el plató. Exacto. Nosotros nos conocimos hace muchos años. Por eso lo digo. Tú eras joven y yo también. Y llevábamos muchos más años sin vernos. Exacto, muchos. Hasta que la providencia nos año hizo pasado, reencontrarnos. En Sevilla nos vimos. Qué bueno. Sí, señor. Qué bueno. Pues yo tengo aquí, queridos amigos, son dos joyas de hemeroteca que nos ha traído don Javier con todo su cariño y que él guarda. Lo voy a mostrar a la cámara para que lo veáis con todo. Es un periódico que ya es muy difícil de encontrar, el Alcázar, ¿verdad? Pero que llegó a ser un periódico muy importante. En aquella época dirigido por José Luis Cebrián, uno de los grandes periodistas españoles del siglo XX. Y vemos aquí una portada que habla por sí sola, ¿no? El niño herido por el elefante fuera de peligro. Vemos aquí a un niño en la cama, sonriente, y podemos ver este otro recorte también que les voy a mostrar, donde vemos a este niño con gafas de sol. Curiosa fotografía, ¿verdad? Porque no creo que hiciese sol ahí, ¿no, don Javier? No cuento por qué tenía las gafas. Y es verdaderamente, este niño se ha convertido en sacerdote. No por azar, sino por providencia, ¿no? Por providencia. Don Javier, cuéntenos. No cuento, o sea, hay gente que es famosa porque ha escrito libros, por lo que sea, y yo me conoce la gente por el del elefante. Pues me pasó, esto sucedió cuando yo tenía 8 años, era concreto el 23 de enero de 1964, ya muchos años. Pues el periódico está tan así. Entonces, nosotros una familia somos 6 hermanos, pero mis padrinos era un matrimonio argentino que no tenían hijos y tenían muy querido. Entonces se fueron a vivir, eran muy amigos de mis padres, fueron a vivir a Argentina y ese curso, pues vinieron a España. Entonces cuando estaban en Madrid, pues iban a recogerme todos los jueves, que es cuando había, en el colegio no había colegio los jueves por la tarde, yo tenía 8 años, y me iban por allá a comer y luego un plan. Entonces ese día me dijeron, bueno, era un día de enero, el 23 de enero, ¿qué quieres hacer esta tarde? Y yo, pues mira, no lo había pensado. Y lo que era propaganda, yo había visto que habían anunciado un circo muy bueno que se instaló en el Palacio de los Deportes, un circo alemán, que el número fuerte era que tenía 13 elefantes, o sea, un número para empezar, y que se instaló en el Palacio de los Deportes, que es un sitio muy grande. Y empezaba ese día la primera función. Yo dije, bueno, pues podríamos ir, hay un circo muy bueno, empieza hoy. Entonces mi padrino me dijo, hombre, me tenías que haberlo dicho antes, no va a haber entradas, tal. Entonces consiguió unas entradas de reventa. Y fuimos allí. Entonces, estaba muy cerca de la primera fila, pero la primera fila era una especie como de palcos o de apartamentos para familias, de dos filas de sillas, que era lo que limitaba la pista que estaba ahí. Yo estaba detrás. Yo vi que unos señores, los que estaban delante, pues se fueron con otros amigos y dejaron eso libre.
yo dije, bueno, pues yo siempre me gusta ver las cosas de cerca. Bueno, me voy ahí, sí, a lo que quieras. Y me metí yo en primera fila, estaba estupendo viendo. Y mis hermanos no fueron al circo esa vez. Total que empieza el número de los elefantes. Y al principio me da un poco, bueno, porque pasaban a 20 centímetros mío, o sea, muy cerquita. Los elefantes, tal, pero en el circo hay riesgo y nunca pasa nada, hasta que a veces pasa, ¿no? Entonces, cuando yo estaba acabando el número de los elefantes, estaban haciendo lo que llaman el carrusel, que es que los elefantes iban formando como una cadena que con la trompa agarraban el rabo del elefante que tenían delante, así como saltando. Entonces yo estaba distraído, pues no, entonces oigo que me llaman mis padres, Javier, un grito, y eso fue mi mayor susto, porque me volví y vi a mis padrinos y a todo el público y con una cara de miedo, de horror. Entonces, aquí es que pasa algo. Cuando pasa algo, yo cuando me di la vuelta, ya vi que un elefante pues se me caía encima, o sea, no pude salir corriendo porque ya estaba cayéndose encima de mí. Entonces, lo milagroso es que si me cayó de lleno, o sea, no es que me quedé sepultado debajo de la panza del elefante, no, los dos no podían ni respirar ni nada. Bueno, el elefante, hay que decir, tampoco eso, era de los medianos, que dijeron que pesaba 1,5 toneladas por ahí, pero que es mucho. Los grandes pesan 3 o 4 toneladas, más todavía. Este se cayó y me sepultó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Según contaron los del circo, que otro elefante, por celos, empujó a este, y este perdió el equilibrio, tropezó con lo que separaba la pista y se cayó de lado. Los otros elefantes se asustaron, entonces el domador, que era el propio Altov, el director del circo, pues fue corriendo a sacarlos rápido para que una estampida de 12 elefantes hubiera sido, y no pasó nada más, ¿no? Pero ese estaba caído. Entonces yo lo que no sé es cuánto tiempo estuve debajo del elefante, para segundo. Entonces, claro, no podía ni respirar, una presión tremenda estaba acá. Entonces, pero usted no perdió el conocimiento. En ese momento no, luego sí, ahora lo cuento. Porque ese momento el elefante lo levantaron, yo digo en broma, yo he experimentado lo que es quitarme un peso de encima, pero se le volvió a caer. Entonces la segunda vez, me cayó por segunda vez, y yo entonces ahí ya luché menos porque ya mi día era un segundo. Entonces lo que hicieron es que por segunda vez lo levantaron. Es que un elefante cuando se cae de lado, él mismo no se puede levantar. Pues no tiene agilidad, no, si se cae tumbado, ¿no? Entonces lo levantaron por segunda vez y un empleado del circo se metió un poco debajo y me dio un tirón tan fuerte para sacarme que fue cuando ya perdí el conocimiento. Me dio un golpe en la cabeza contra algo duro y ya me perdí el conocimiento. Eso fue lo que pasó en el circo. Entonces, claro, ese circo, como era la primera función del ese, pues había ido entonces el diario, que era un vespertino, por la tarde el diario Alcázar, fue a hacer un reportaje del circo y por eso sacó la exclusiva. Entonces yo me acuerdo que unos años después tenía una charla con el director de ese, que era José Luis Cebrián, que luego fue director de ABC y de Europa Press y más, una periodista importante, entonces era un periodista joven, que era el director, pues contó como en una ocasión consiguió un premio mundial de reportaje, que fue eso, que estaba en la redacción del periódico, y dijeron, mañana, ¿qué hacemos? Y tal. Entonces uno dijo, ¿por qué no mandamos a un fotógrafo que haga un reportaje del circo y empieza mañana? Entonces él, que era el director, dice, bueno, pues si es que un diario tampoco, si fue una revista, pero como no había muchas cosas, bueno, pues vamos a mandarlo, tal, ¿no? Entonces efectivamente sacaron un reportaje de todo el número de los elefantes, de tal, lo sacó y los pusieron como en exclusiva, como una primicia, que decía el titular no tengo ahora el diario del día siguiente, el 24 de enero, estábamos allí, la dramática caída de Artek, así se llamaba el elefante, captada por la cámara de nuestro fotógrafo Porras. Eso era lo importante, es que estaban allí, que tal. Y luego
eso lo contaba sin saber que yo estaba ahí delante. Digo, pues el elefante era yo, hombre. Entonces me consiguió unas fotos. Ah, no lo sabía. No, sí. Entonces fue en Molino Viejo, fue en una charla. Entonces, así, una sorpresa y tal. Y luego me consiguió las fotos, que tengo aquí ya ampliadas en fotos, no en las del periódico, ¿no? Y por eso, bueno, pues esa fue la historia, ¿no? Entonces yo cuento también para ver la gravedad, porque estuve más allá que para acá. O sea que los médicos no dieron ninguna esperanza a mis padres, porque tenía rotura de vísceras, estaba como aplastado de fractura. Como era muy joven, solo tuve fractura del tímpano izquierdo y del cráneo, de la base del cráneo, del golpe que me dieron, ¿no? Pero costilla, eso nada, ¿no? Pero sí tuve, pues eso, como reventado, no estaba muy mal, ¿no? Con la tensión y tal. Hasta que de repente, pues, gracias a Dios ¿Estuvo ingresado usted? Sí, claro, mucho tiempo. Yo cuento para que vean la gravedad y también una anécdota también de la confesión. Que yo, cuando estaba ahí, mis padrinos estaban en un estado de shock y no pudieron, ni daban el teléfono ni nada, ¿no?, de mis padres para avisarles. Entonces, lo primero, cuando recobré el conocimiento, estaba en la clínica del Palacio de los Deportes, ahí en urgencia, pues fue lo primero que vi, ¿sabéis lo que fue? Un sacerdote. Caray. Tenía yo 8 años nada más, ¿eh? Y el sacerdote era un buen salesiano que había ido con los de su colegio a ver la función, lo que sea, y al ver un herido grave, pues fui para allá. Y me preguntó, que si me arrepentía de mis pecados. Yo dije que por supuesto. ¿Usted había hecho la primera comunión sí, ya? La había hecho el año anterior. Entonces lo hice con 7 años, como se hacía entonces. Y entonces, pues, dije que sí, entonces me dio la absolución y ya. Y nada. Y luego ya me pidió el teléfono de mis padres, que lo sabían, lo dije. ¿Le dieron la unción de enfermos? Eso yo creo que ya no. Eso, Uh-huh. Pero qué sí. increíble. Entonces yo... Es impresionante la experiencia. Claro. Primero la experiencia que, usted, gracias a Dios, nunca mejor dicho, vivió para contarlo. Claro. Pero luego el hecho de que usted viese, cuando recobró el conocimiento, a un sacerdote delante de usted que le confesó y le dio la solución. Y este buen hombre, pues pensaba... Y ahora le tenemos a usted que es sacerdote. Claro. Y este buen sacerdote, pues yo conocí la historia también luego, porque yo ya no le vi más. Entonces pensó que me había mandado al cielo, que no, porque cuando pasaron 15 o 20 días, pues apareció, tuvo que hacer un viaje, este sacerdote, iba en el tren, entonces el viajero de delante iba leyendo el Alcázar, ¿no?, que en primera página ponía eso, ¿no? El niño herido de elefante fuera de peligro. Entonces, pues me deja el periódico, lo leyó y no se lo creía. Y fue a verme a casa de mis padres cuando yo había salido, consiguió la dirección, fue a verme, muy cariñoso, y me dio una estampa de San Juan Bosco para que rezara y qué tal. Bueno, yo era salesiano. Y yo por eso que era salesiano, un hombre muy, muy bueno. Yo estoy muy agradecido a él que me ayudase y todo, ¿no? Pero digo también este testimonio que yo tenía 8 años y me acuerdo que no me asusté nada de ver un sacerdote. Me dio mucha tranquilidad, me dio la solución, pues tan contento, una alegría, como ahora muchas veces piensan que cuando está muriéndose, que no vaya al cura, que se va a asustar, que cuando pierda el conocimiento, y es un error. Total. Porque hay que ayudar a la gente, que conforta mucho, y un sacerdote es una ayuda del Señor y da mucha paz en esos momentos y en todo. Por supuesto. Por supuesto, está muy bien traído esto, don Javier, a la actualidad, ¿verdad? Cómo a través de los sucesos uno saca sus enseñanzas. Y una de ellas es esta, precisamente. Exacto. Los sacerdotes no dan miedo, sino que dan paz y esperanza, ¿no? Claro, sí. Porque están en nombre de Cristo. Exacto, sí, efectivamente. Que es impresionante. Pero además, fíjese usted que de este gran scoop informativo tuvo noticia un santo. Así también, exacto. ¿Cómo fue esto? Eso de San José María. Pues yo... San José María, escribá de Balaguer. San José María Escrivá de Balaguer, que... Fundador del Opus Dei. Fundador del Opus Dei, que fue canonizado por San Juan Pablo II el 6 de octubre del 2002. Y se fue al cielo el 26 de junio de 1975. Nos dice en una de sus meditaciones:
Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. La cruz es una cosa maravillosa, es el trono de Cristo, es la seguridad de estar con Él. Entonces, en el año 72, San José María vino a hacer una viaje de catequesis, entonces momentos convulsos de la Iglesia para dar buena doctrina, y estuvo 2 meses que recorrió toda la península ibérica. Empezó por Bilbao y Pamplona, luego vino a Madrid y luego estuvo de Madrid, se fue a Portugal, a Lisboa, luego fue a Jerez de las Fronteras, Sevilla, en casa de retiro se llama Pozalbero. Desde allí luego fue a Valencia y luego a Barcelona. Estuvo 2 meses teniendo tertulias con mucha gente y tal. Año 72, tenía usted 16 años, más o menos. 18. Bueno, 18 años. 16. Y entonces yo estaba viviendo en un colegio mayor que está en el Montalbán, se llama así, que está en el mismo edificio donde está la Comisión Regional del Opus Dei, es donde residía San José María cuando hacía sus viajes, cuando estaba en Madrid. Entonces subía muchas veces a tener tertulia con los del colegio mayor, estamos ahí, ¿no? En una ocasión, pues, claro, yo quería contar lo del elefante y se lo dije, me acuerdo de su cara, porque San José María, un hombre, se pasaba muy bien con él, tenía mucha chispa, era muy alegre y muy humano, muy cercano, ¿no? Entonces le llamábamos padre, en el Opus Dei se llamaba, le llamamos padre. Entonces yo le dije, estaba sentado, me dijo uno, cuéntale lo del elefante. Y bueno, me dijo un sacerdote. Y le dije, bueno, entonces le dije así, padre, ¿a qué no sabe usted que a mí se me cayó un elefante encima? Entonces me miró y yo, no, hijo mío, no sabía nada. Y le conté rápido, entonces le enseñé unas fotos y tal, y luego siempre que me veía me... ¿Este artículo de Alcázar? No, las fotos. Que no el periódico, no se lo pude dejar, sino son las fotos que me había conseguido José Luis Cebrián, el director del Alcázar, ampliadas. Que a mí con mucho cariño me miraba y tal. Luego siempre que me miraba me recordaba eso, ¿no? Entonces, de San José María, claro, entonces ya tenía conciencia que estaba tratando con un santo en vida. Luego, ¿era usted consciente de eso? Sí, totalmente. ¿Por qué? No había ninguna duda. Porque uno ve que te llevaba a Dios. Se acercaba, primero yo había leído un libro que me hizo mucho bien, que sigue teniendo mucha actualidad, que es el libro de Camino. Bueno, Camino, millones de ejemplares vendidos. Millones de ejemplares, ¿no? Vendidos en todos los idiomas y hecho mucho de tal. Y bueno, ver su predicación y sus cosas estando cerca de él, y luego también lo que Dios hizo a través de él, la obra del Opus Dei. Es significativo. Yo no sé si quieres hablando de eso. ¿Qué le llamaba más la atención de San José María? Pues, por un lado, pues eso, su cercanía y que era como un padre para nosotros. Lo digo, esto le pregunto y ahora le dejo hablar, sí. Don Javier. Lo digo porque hay que romper esta falsa leyenda de que San José María era una persona distante, antipática incluso, altanera. Es decir, usted que tuvo oportunidad de conocerle a él en persona, háblenos de él. Sí, el hombre te daba una confianza, estabas con él, vamos, para contarle las cosas más íntimas, más cosas, era muy cercano y muy humano y también, y te llevaba mucho al Señor. Lo mejor ahora mismo es muy fácil, ahora tenemos, yo lo he pensado muchas veces, si tuviéramos la oportunidad de tener películas, pues no sé, de Santa Teresa de Jesús o de cuánto ayudaríamos, ¿no? Pero ahora, claro, San José María, pues él era muy humilde y no quería que le grabasen en películas, porque no tenía cosa, pero hay una película de una homilía que pronunció un acto público en la Universidad de Navarra en el año 68, hay unas imágenes de ese encuentro, pero poco más. Entonces, en ese recorrido, en el año 72, cuando ya había posibilidad de poder grabar, cuando tenía esas tertulias con miles de personas, pues se pensó, bueno, esto habría bueno documentarlo y tener películas de eso. Claro.
Es que es impresionante el testimonio gráfico de un santo. Porque claro. de oído sí. Yo me acuerdo de la primera vez se grababa a lo mejor en cinta metafónica muchas de las tertulias o su predicación. Estaban grabadas en y luego se traspasaban al lenguaje escrito. Y había muchas de esas, ¿no? Pero películas no. Entonces un momento hubo un forcejeo ahí entre el sucesor de San José María, que es ahora el beato Álvaro del Portillo, que era el que estaba al lado, se llamaba así, secretario general del Opus Dei, y era el que estaba todo el rato al lado suyo. Y aparece siempre en las tertulias, ¿verdad? Siempre, grabadas a su y lado. era lo que se llama su custodio, uno de los que le ayudaban, era también su confesor, cuando don Álvaro del Portillo. Y entonces le dijo un razonamiento que pues mire, los que vengan después de los años, cuando vean estas tertulias, que hemos tenido esas tertulias, y que los que estábamos entonces no quisimos grabarle en película, pues nos van a llamar la atención. Y van a decir dos cosas: o que éramos tontos, y usted ha dicho que no tiene hijos tontos, o que no le queríamos. Y que tampoco eso es cierto, porque le queremos mucho. Entonces ya, pues un texto suyo, bueno, haz lo que queráis. Entonces ya se dejó grabar, ¿no? Esas películas. Digo esto porque ahora mismo en YouTube o en la página web del Opus Dei o la página de San José María. ¿Cuál es la página web del Opus Dei? Pues opusdei.org. Así de claro. O .es, eso es, uno pone Opus Dei y enseguida. .org. Y ahí entra de todos los países, de todas las cosas. Y ahí hay un link pues de San José María y ahí se puede ver montones de vídeos muy de esas tertulias donde habla de todo. Habla de todo y no puede elegir de lo que quiera y puede ver su simpatía y cómo contestaba y cómo hablaba y cómo se manejaba con la gente directamente, y cada uno juzga. Y que no tenía pelos en la lengua. Exacto, también, hablaba de todo. Ni respetos humanos, ni nada, ¿no? Defendía pues a Cristo, ¿no? Que es la verdad. Nombre de Dios, exacto. Así es. Entonces, yo de San José María podía contar como tantas cosas. Está canonizado y ya ha sido un estudio de todas las virtudes. Y decía dos cosas. Una, y cuenta también a una anécdota, uno ve su fe con el don de Dios que le había recibido había aumentado, porque él, cuando Dios le hizo ver el 2 de octubre de 1928 que fundase el Opus Dei, tenía 26 años nada más, vio todo lo que tenía que hacer y que le superaba a sus fuerzas humanas completamente. Pero veía que era una cosa de Dios. Entonces, no, pues si Dios lo quiere, Dios lo hará, yo no. Y se fiaba mucho en la acción de Dios. Y eso llevó a emprender pues esas locuras desde el principio, que ahora ha salido un libro tal, Historia del Opus Dei, se puede ver ahí cómo nació y cómo se fue extendiendo, pero con una fe grande, ¿no? Y para eso, como una cosa sobrenatural, pues y su humildad, que no podía nada, se fió mucho en la eficacia de la oración y del sacrificio. Digo esto, por ejemplo, en el año 74, que también pude ver a San José María en el mes de mayo, que estuve en Madrid 2 semanas antes de emprender un viaje de catequesis por América, que fue la segunda vez, en el año 70 fue a rezar a la Virgen de Guadalupe a México, pero no había ido más veces a Muchos seguidores tenemos mexicanos en el canal. Exacto, pues ahí fue en el año 70, a rezar a la Virgen de Guadalupe por la Iglesia y por el Opus Dei, a dejar todas las preocupaciones en manos de la Virgen. Hizo una novena, 9 días completos, yendo a rezar, entonces estaban las 3 partes del rosario completas ante la Virgen y con una especie de tertulia, de charla con la Virgen de Guadalupe. Tenía mucha devoción y fue para allá solo para esto. Y en el año 74 pues fue a hacer también otra catequesis, por eso empezó por Brasil, o fue a Argentina, a Chile, Perú, Ecuador, más sitios de ahí. Entonces, me acuerdo de la fuerza, yo me quedé grabado porque los chicos jóvenes, indispersos, que fue una vez, subió por la sala de estar, estaba en la 6ª planta, pues digo, subió a estar de tertulia con nosotros y dice, vengo a pediros oraciones por la catequesis, por el viaje que vamos a hacer a América.
sin vosotros, en vuestra oración no haremos nada. Claro, yo me quedaba, éramos chicos, cómo confiaba en nuestra oración, cómo porfiaba oraciones por los frutos, que hubo tantísimos. Hubo toda la gente rezando por ese viaje, y efectivamente se ve que hubo muchas conversiones, muchas confesiones, supuso un impulso apostólico muy grande para todas esas regiones, para la labor del Opus Dei en esos países, que a veces en algunos países acababa de comenzar, otros ya estaban más desarrollados, en Argentina, Brasil, pero en fin, Ecuador lleva menos tiempo, supuso un gran esfuerzo, ¿no? Digo esto también porque es lo mismo que hizo desde el comienzo del Opus Dei. Él se confiaba, él dedicaba mucho tiempo, entonces los primeros años, en los años 30 y finales del año 20, cuando él llegó a Madrid el año 1927, sacerdote joven, se había ordenado el año 1925, o sea, entonces fue a atender mucho a las personas más necesitadas, a los pobres y enfermos de Madrid. Iba a las periferias entonces, ¿no? Pues allí andaba de acá para allá, iba a visitar a los hospitales entonces, que estaban los enfermos pues mal atendidos, y pasaba muchas horas sin miedo, atendiendo, por ejemplo, iba al Hospital del Rey, donde estaban los tuberculosos, y cómo se acercaba a ellos a confesarles, a atenderles, y cuando llegaba todos los enfermos y le quería mucho, y no cesaba a todos, porque había que de pedirles oraciones por una intención suya. Entonces el Opus Dei no era nada, no existía, pero para hacer la obra de Dios. Y cómo le pedían, porque tenía mucha fe. Él escribió en Camino que la oración de los niños y de los enfermos es la más agradable a Dios. Tenía mucha confianza en la eficacia de la oración de la gente que está sufriendo, que ese dolor, si uno lo une a la oración de Cristo, pues tiene mucho valor, mucha eficacia. Y yo pedía esto. Bueno, hay muchas anécdotas de esto. Pero qué importante es esto. Están escritas. ¿No? Don Javier, esto que está diciendo, ¿no? El inmenso poder de la oración, el que a veces, muchas veces, yo el primero, no tenemos la fe suficiente para creer que realmente lo que nosotros rezamos por los demás, tarde o temprano da fruto, ¿no? Claro. Y si va esa oración unida al sacrificio, mucho más. Y ese dolor, gente está sufriendo horrores, que entonces no había la medicina que hay ahora, ni los tranquilizantes, ni unas enfermedades graves que morían con grandes dolores y le ofrecían por esta intención. Él contaba una anécdota, porque se iba a punto, de una ocasión, pues una pordiosera, pues fue a pedirle limón, había un cura, somos atracción, y San José María era paupérrimo, no tenía nada. Para mantener a su familia, su padre había fallecido unos meses antes de ordenarse sacerdote, era ya diácono, pero entonces él era cabeza de familia, tenía que sacar adelante a su madre y a sus dos hermanos en vida, a Carmen y Santiago. Y entonces un sacerdote pobre que llegaba a Madrid, un sitio, iba diciendo, entonces daba clases en una academia él había hecho otra carrera de Derecho y de Periodismo, y clases particulares, se podía, y una tarea pastoral inmensa, y no paraba de trabajar. En una ocasión pues le pidió limosna a esta persona, y él no tenía dinero, iba andando de un lado para otro, pues no tenía dinero ni para el tranvía. Y además es verdad que tenía una o dos sotanas nada más. Entonces yo creo. Una. Que se aumentaba y tal, porque no tenía para más cosas. Pero en fin, eso está tomado en los libros, en su biografía está escrito todo esto. Para lo que quería contar le pidió, entonces San José María siempre atendía con mucho cariño, sobre todo a los pobres, pues veía ahí a Cristo y que eran los preferidos del Señor, los atendía mucho. Y le atendió con mucho, hija mía, no tengo nada que darte, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy con todo cariño. Que es la bendición, le dio la bendición. Un sacerdote, tengo esa riqueza, no tengo dinero, y se quedó muy impactado, no recibió nada con él, pero recibió la bendición del sacerdote. Un buen regalo. Un regalo. Y le dijo, y además, te voy a pedir a ti. Te pido que reces todo lo que puedas, por una intención que es para mucha gloria de Dios. Esta buena mujer, y quedó así, y ya se fue, y nada. Entonces, pasado un mes o una semana,
en el Hospital Provincial de Madrid, cuando estaba visitando a los enfermos, tal, vio que estaba esta, por Dios, la reconoció enseguida. ¿Qué haces aquí, hija mía? Estaba en la cama con una enfermedad muy grave, estaba ya... Entonces le dijo a la pobre, pues, ¿cómo se entiende? Usted me dijo que pidiese al Señor por intención y que le diese al Señor todo lo que tuviese. Y como no tenía nada, pues le di mi vida. Pues claro, San José María se quedó impactado. Hija mía, haz lo que quieras, yo voy a pedir por tu corazón, pero si te vas al cielo, sigue pidiendo ahí por esta obra, de esta intención. Y efectivamente falleció enseguida esta pobre mujer, debido a eso. Pero como sea una persona, ¿qué tal? Al ver con qué cariño le pedía oraciones, pues esta mujer que no conocía de nada a San José María, pues le ofreció su vida. Y San José María rezaba por esta mujer todos los días, claro. Qué barbaridad, que es impresionante esta anécdota, ¿eh? Claro, bueno, más así. Es absolutamente impresionante. Claro. A mí hay una anécdota que me ha marcado mucho de San José María, que es el testimonio que dio en su día el obispo de Tui ante una hipotética beatificación. Ya se veía que barruntaba, que iba a subir a los altares, ¿no? Ese testimonio, usted lo puede contar, porque a mí es que me parece escalofriante y al mismo tiempo refleja cómo era San José María. Cuando a través de una persona que él conocía, del obispo de Tui, él se vio en la obligación de pedirle un informe denigratorio contra San José María, que estaba en un ministerio en aquel momento. Él leyó previamente ese informe, donde decían barbaridades de San José María, ¿no? Pero se creyó en la obligación de dárselo a leer a San José María, y se lo entregó. Y estuvo delante de él mientras San José María estaba leyéndolo. Y sin inmutarse, impasible en el ademán, San José María iba pasando las páginas de ese informe hasta que al obispo de Tui, futuro obispo de Tui, se le saltaron las lágrimas, porque él sabía perfectamente lo que ponía en ese informe. Cuando terminó de leerlo, con una inmensa paz, le dijo: mira, todo lo que se dice aquí, gracias a Dios, sobre mí es mentira, pero soy capaz de hacer cosas mucho peores. Toma, coge el informe, dáselo a tu amigo para que no tenga problemas y que lo deje donde estaba. Eso, verdaderamente, si alguien leyese un informe en contra de él, el cuerpo le pediría romperlo en 1000 pedazos. No, sobre todo que se dijeron muchas barbaridades. Eran los años que Dios, a los grandes santos y las pues ha permitido muchas contradicciones y muchas persecuciones, todo tipo de gentes de la Iglesia y gente que no entendían. Él hablaba de la contradicción de los buenos. Siempre rezaba por ellos, los que le atacaban, los que difamaban, pues dijeron, pero pensaba que Dios se servía de eso. La contradicción de los buenos. Así lo llamaba. Bueno, y siempre rezaba por ello y pensaba que, bueno, gente, está todo ahora documentado y todo escrito también en las biografías y en la historia del Burde, que no entendían la hora, que pensaban que eso de ser que puede ser santo y muy amigo de Dios sin ser cura y sin irse a un convento y nada, sino como son la mayoría de los cristianos, estamos y viven en el mundo, se casan, tienen hijos, están... Bueno, pues esos, por el hecho del bautismo, tienen la misma obligación de ser santos que los sacerdotes, que los obispos, que los papas, que todos, ¿no? Porque es lo importante. Bueno, y eso pues llamaba, que fue como la idea central del Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad y todo el mundo. Y, claro, y por eso decía San José María que para entender el Opus Dei lo mejor era fijarse en los primeros cristianos, de los 3 primeros siglos, que fueron no solamente los apóstoles, los que difundieron el cristianismo, eran los cristianos de a pie, que hacían apostolado pues, con sus conocidos, con los vecinos, con los amigos, con tal, iba, y con ese testimonio, esa alegría que tenían por recibir a Dios, pues se fue difundiendo. El Espíritu Santo pues fue, y en 3 siglos el Imperio Romano, pagano, ateo, pues se convirtió en un imperio cristiano. Esto, pues eso es la fuerza. Y eso es lo que ahora en el siglo XX y el siglo XXI, pues también yo quiero recordar
con el Opus Dei, pues entre más cosas, claro. Y ahora se habla mucho del gran papel e importancia de los laicos en la Iglesia. Pues claro, pues son la mayoría. Los laicos, claro, efectivamente. son los que tienen que... Así es. ¿Tuvo oportunidad San José María de conocer a otro santo, a Juan Pablo II? ¿A Juan Pablo II quién? ¿San José María le conoció personalmente? No, yo creo entonces sería Porque San José María estuvo viviendo en Roma ¿desde qué año? Desde el año 46. 46. Que fue al final hasta... Pero Wojtyła, entonces... Wojtyła le conocieron, fue a estudió teología charla dogmática en el año 47-48, Wojtyła, en el Angelicum, en Roma. Roma, sí. Estaba viviendo entonces San José María sí, allí, pero claro. Coincidieron, era un sacerdote joven Wojtyła y él no coincidieron. Sí que conoció el Opus Dei San Juan Pablo II, antes fue a dar una charla en un centro para sacerdotes, cuando todavía vivía San José María, pero directamente a San José María no. Lo que sí sé, que el San Juan Pablo II, antes de ser Papa, fue algunas veces a rezar ante los restos de San José María en Vilaté, donde está la iglesia de Santa María de la Paz, donde están los restos, fue a rezar allí. Y conocía a otras personas de la obra, pero al propio San José María no. Fue a rezar allí, es impresionante, porque claro. Todavía no había sido ni siquiera beatificado. No, claro, le beatificó luego, San Juan Pablo II. Eso era una señal muy significativa. Sí, claro, lo que tenía fue a la Crista, claro, porque... El convencimiento de que era un santo, vamos. Sí, porque entonces el sucesor, don Beato Álvarez del Portillo, pues también procuraba para dar a conocer el Opus Dei y tal, pues invitaba a muchos de todos los países a vosotros para explicarles lo que era el Opus Dei. Tiene una relación, les invitaba a veces o a comer o a cenar o a tener una charla sin más, y entonces les llevaba a rezar a donde estaba enterrado y rezó con mucha devoción ahí. Lo que está usted contando es muy, muy importante, don Javier, sí. Porque me está recordando también a otra anécdota. Es decir, Juan Pablo II fue a rezar ante los restos de San José María en Vilatevere, sí. Sin estar beatificado, sí. Y fue a rezar ante los restos del Padre Pío sin estar tampoco beatificado, en San Giovanni Rotondo. Claro. Convencido de que los dos eran dos santos, a quienes, por cierto, canonizó el mismo año. Exacto, fíjate. Sí, en el año 2002. 2002, exacto, sí. Es verdaderamente increíble, ¿no? Cómo hay esa complicidad, ¿no? De esos grandes santos del siglo XX. Devoción, exacto. Él conocía los más claros San Juan Pablo II, porque claro, estamos hablando de los años 70, que el Opus Dei no estaba en Polonia. Polonia estaba bajo el telón de acero, al otro lado, y no se podía. Empezó la labor de lo que en Polonia empezó o en el año 89 o en el 90, cuando se derribó el muro de Berlín, claro. Y ya había libertad y se podía atender eso. Había polacos, conocían la obra, los escritos ya estaba traducido camino al polaco, y ya mucha gente conocía la obra, ¿no? Pero entonces el Carlos Tira pues tampoco tenía, como era pues eso, obispo de Cracovia, ¿no? Y que no tenía más... Que fue al Concilio Vaticano II. También, allí conocería a algún sacerdote, algunos, pero vamos, poco, pero fue después, ¿no? Cuando más. Luego cuando fue elegido Papa, pues ya conocía más a don Álvaro del Portillo. ¿Quiénes eran los referentes de San José María en la santidad? Los santos a los que él tenía más devoción. No sé, en especial, ¿alguno en especial? No sé, un especial no lo sé, porque él tampoco más quería, tenía mucha devoción, por ejemplo, a la Divina Misericordia también. Bueno, es que eso son palabras mayores, claro. Tenía mucha devoción, pero son cosas, él era muy, ¿cómo lo digo? Que no quería imponer sus devociones particulares a los demás, quería transmitirnos íntegramente el espíritu del Opus Dei que Dios le había ilustrado y solamente ese carisma y no nada más. Y entonces, sin él añadir nada suyo personal. Tenía esa responsabilidad, un encargo de Dios. El Opus Dei es enteramente, de ahí el nombre. Cuando un sacerdote le preguntó, entonces no tenía nombre, ¿cómo va esa obra de Dios?
se le licenció, es un buen nombre, es una obra de Dios, no mía, ni nada, es todo de Dios. Entonces él no quería, de todas maneras, viendo sus escritos en camino, pues cita muchas veces a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a los grandes santos. Tenía mucha devoción. Luego tenía mucha devoción, por ejemplo, al santo cura de Ars, a muchos santos intercesores del Opus Dei, que San Nicolás de Bari para las necesidades económicas, que eran muchas, también Santo Tomás Moro, que dio devoción. A todos estos santos tenía una devoción muy universal, ¿no? ¿A quién más? Pues no lo sé. Él había vivido, conocía muy bien los escritos también de los padres de la Iglesia y tal. Bueno, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, todo. Y ahora él es un gran santo, claro, que es un gran intercesor para los tiempos de hoy. Por supuesto, hay mucho, la cantidad de favores, y antes de ser beatificado y canonizado, pues eso se pudo hacer. Gente que sin conocer de nada lo podía nada, veían la estampa, veían la imagen, esa cara también simpática, atrayente, y se movían por el Espíritu Santo a pedir a Dios a través de San José María, y bueno, ya por eso en todo el mundo montones de favores de todo tipo, de curaciones, pero sobre todo lo que también querían los favores de espirituales, de conversiones, de acercarse más a Dios, muchísima gente. Bueno, ha ayudado muchísima gente también a arreglar matrimonios, montones de... Es impresionante. Estaba haciendo usted alusión, ¿no?, a esa estampa, ¿no?, de San José María, donde aparece esa fotografía suya, ¿no?, con esa mirada que te traspasa el alma, ¿no?, te llega a lo más hondo del corazón, ¿no?, y esa oración, ¿no?, de San José María, que yo recité muchísimas veces cuando mi padre estuvo en el lecho de muerte, ¿no?, y al final, bueno, pues la señal es que mi padre tenía que morir para que se salvase otra persona, ¿no?, que era San Juan Pablo II. Le ofreció su vida por él, como usted sabe, don Javier. Y recuerdo todavía, tenía yo entonces 19 años, esa oración de tantas veces y tantos días y noches que la recé, ¿no? Y es una maravilla. Yo aconsejo a todos nuestros seguidores a que recen esa oración, a que pongan sus intenciones en manos de este gran intercesor, que es San José María, que nos conduce a Dios. Y es muy importante, ¿no?, no perder de vista que los santos son nuestros amigos que nos ayudan, ¿no?, a serles fieles a Cristo, y en los momentos duros, ¿no?, que todos tenemos. Obviamente. Ya comprobarán cómo les ayuda. Es verdad, y además los grandes milagros, ¿no?, que se producen por su intercesión, porque los milagros, aclaremos, los hace Dios, a través de personas, santos en este caso, son los milagros del alma. Es decir, las personas que dan un vuelco a sus vidas, ¿no?, a través de la confesión, por ejemplo, ¿no?, hincándose de rodillas en el confesionario, de que hablábamos antes, ¿verdad? Al principio, usted con 8 años, toda esa confesión con el sacerdote salesiano. No sé si te acuerdas, también hablando de la confesión y de la devoción a la Virgen, también otro capítulo sería para cómo él al final de su vida, cuando también se hablaba de que Rosario, la devoción a la Virgen estaba desfasada, que no era, pues quiso también, con la ayuda de gente de todo el mundo, un santuario en honor de la Virgen en Torre Ciudad. ¿Te acuerdas? En Huesca, ¿verdad? En Huesca. No sé si muy cerca de Barbasto, de su localidad natal. Barbasto, sí. Que se inauguró precisamente el 7 de julio de 1975 con un funeral, porque acaba de morir San José María por él. Un lugar maravilloso, maravilloso para ir de peregrinación. Exacto, que nosotros hicimos un viaje, ¿no te acuerdas? Porque eso es un fenómeno, sí, claro que me acuerdo, don Javier, pero es un fenómeno típicamente español. Uno tiende a irse, que está muy bien, yo he ido a Fátima, a Lourdes, pero uno no pone los pies a lo mejor en el Pilar, donde se apareció la Virgen en carne mortal al apóstol Santiago, o en el santuario de Torre Ciudad, en la provincia de Huesca, que es un lugar maravilloso. Por cierto,
repleto de confesionarios. Exacto, lo que voy a decir. Por eso que San José María, ¿por qué fue allí? Pues bueno, también porque la Virgen de Torciudad fue a la que le invocó su madre cuando San José María tenía 2 años, tuvo una enfermedad mortal que el médico decía que se iba a morir. Entonces había una mortalidad infantil, era muy extendida, si tenía una enfermedad tal. El médico le dijo a los padres que de esa noche no pasaría. Entonces su madre le ofreció a la Virgen de Torciudad al niño para que le curase. Y efectivamente, la noche, cuando al día siguiente el médico fue a preguntar al padre de San José María, se llamaba Pepe, ¿a qué hora ha muerto tu hijo? Dijo, pues no solamente no ha muerto, sino que está dando saltos en la cuna, tal. Y no se lo creía el médico. Entonces la abuela, pues en plan pues cumplió la promesa y fue entonces, porque entonces no había carreteras ni nada, pues estaban unos riscos en el Valle del Cinca, donde está la ermita, que es una imagen del siglo XI, me parece. Desde entonces tenía una ermita muy pequeña. Tal. Entonces allí, donde los discos, pues los años 50 se conoce que entonces ya la devoción, bueno, estaba la gente de la zona, pero muy pequeña, ¿no? Y entonces pues se consiguió por los permisos de la iglesia y de tal, pues en los terrenos, para levantar ahí junto a la ermita, que se reconstruyó la ermita, y se restauró también la imagen de Virgen Torciudad, un gran santuario, que ahí lo que quiso poner esa comunidad era 50 confesionarios. Porque quería que aunque hubiese favores también de milagros, de curaciones, de cosas, lo que quería es que la gente se acercase a Dios. Y la Virgen, su mayor es acercar las almas a su Hijo Jesús, lleva eso. Y efectivamente, gracias a Dios, en un sitio que se confiesa mucha gente, yo con... Y luego además uno no tiene excusa ahí para no confesarse. Claro, no, es que no hay confesionarios, es que no hay sacerdotes y tal. Sí. No. Hombre, no se utilizan los 50 cuando hay, por ejemplo, ahora estos días de Semana Santa, yo he estado muchos años ahí llevando en los oficios, pues van gente joven de toda España, y va mucha gente, se llena el santuario y tal, y entonces pues es que a veces iba a confesar y íbamos sacerdotes de todos los sitios y llenábamos los 50 confesionarios confesando. Caray, gente. Eso es un espectáculo. Sí, claro, la gente haciendo cola y bueno, y deseosos y tan contentos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Qué a gusto estoy aquí con usted, don Javier, de verdad. Sobre todo hablando de quienes estamos hablando, claro. que falta hace, ¿no? En estos tiempos, en una sociedad además donde se ha renegado de Cristo, no hablo yo de España, hablo en la sociedad a nivel mundial, donde no se concede ningún valor o cada vez menos valor a la familia, donde los valores brillan por su ausencia, donde en definitiva si todos intentáramos estar cerca de Dios, podríamos incluso vivir algo parecido al cielo en la tierra, ¿no? Preocupándonos por los demás, en lugar de mirarnos al ombligo, ¿no? Exacto, eso es verdad. Que tampoco es tan difícil. Es cuestión de tener buena voluntad y poner los medios. Poner los medios y confiar mucho en el Señor. Estamos ahora también en Semana Santa a ver cómo lo que ha hecho Dios por nosotros. Que envía a su único Hijo de Dios, que es Dios, que se hace hombre para tomar a Él, coger todos nuestros pecados, nuestras miserias, hacerlas propias y pagar por nosotros. Y sufrir todo eso lo hizo gustosísimamente para salvarnos, porque no hay nadie que nos quiera más que Dios nuestro Señor. Nos quiere y eso es una maravilla. Eso es increíble, claro. Es un gran misterio, ¿verdad? Cómo fue capaz Dios Padre, en su infinita bondad, enviar a su Hijo a ser crucificado como un vulgar delincuente, ¿no? Es impresionante. Pues, don Javier, la verdad que voy a despedir esta conversación, que no entrevista, con esta portada, ¿verdad?, que mostraba al principio de don Javier. Está más rejuvenecido aquí en esta imagen. Pero todo empezó con la historia de un elefante. Exacto. La providencia actúa también. Claro. Pues ahí las gafas y... es verdad. Los ojos. Nos dijo que nos iba a explicar por qué esta foto de las gafas. Y se me ve en las otras fotos que tengo los ojos hinchados, porque una de las secuelas también del accidente era que al principio no había, o sea, como si me hubieran dado 2 puñetazos en los ojos, ¿no?
tenía unos hematomas grandes, y entonces me molestaba mucho la luz. En el médico me dijo que no me entrara la luz cuando tenía la habitación del hospital en la oscura, pero cuando se encendía la luz pues me ponía esas gafas para que no entrara la luz sin más. Pues me molestaba mucho, eso es. Pues amigos, queridos amigos de Refugio Zabala, la verdad es que os hemos traído, como habéis tenido oportunidad de comprobar, otra historia impresionante al programa que os va a hacer recapacitar, como a mí, el primero, cómo es tan importante, ¿no? Estar cerca de Dios y cómo Dios actúa. Las cosas se producen por casualidad, por causalidad, perdonar, no por casualidad. Como esta historia de Javier Baura con el elefante, ¿no? Cómo el Señor le preservó, le hizo que viera a un sacerdote salesiano cuando tenía 8 años, que le confesó, y acabó siendo sacerdote, ¿no? El Señor hace las cosas así, a pesar de nosotros. Pues seguramente veréis muchas veces este vídeo porque extraeréis muchas enseñanzas y os daréis cuenta también del valor que tiene San José María Escrivá de Balaguer como gran intercesor para unos tiempos en los que hace falta estar cerca de Dios y ayudar a los demás. Pues nada más, amigos. Os espero el próximo jueves, ya lo sabéis, a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.